Con mucho gusto a Enrique Bunbury. Buenos días, Enrique. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir y por acompañarnos en esta charla. ¿Nos sentamos o qué? Así es. Siéntate en tu casa, el Auditorio Nacional. Y además en México que bueno, tú sabes, eres muy de aquí. Pues sí, a las dos cosas, ¿no? Porque la verdad es que en México yo me siento en casa totalmente y he sido muy bien recibido desde siempre, ¿no? Desde que empezamos con Héroes y empezamos a actuar aquí, empezando en la Ciudad de México, que nos recorrimos todos los clubs y los antros, a todas las giras que hemos hecho y con el tiempo no sé cuántos auditorios nacionales hemos hecho, pero muchos, ¿no? Creo que fue en el 2002 cuando hice con Flamingos, empecé a venir aquí y este es pues yo diría que es mi recinto favorito para actuar en la Ciudad de México. He tenido el privilegio de actuar yo creo que en casi todos los posibles, ¿no? O en muchos, desde luego. Y hay distintas medidas. Hay lugares muy grandes y hay lugares más chicos, pero tienes al público muy cerca, les ves las caras, es una maravilla. Y veíamos y platicábamos un poquito hace un momento, Enrique, pues es 2016, creo que la última ocasión que te presentaste acá, y 10 años después regresas al Auditorio Nacional y ya con fechas agotadas. Sí, me suena fatal el haber estado 10 años sin haber pisado el Auditorio Nacional, pero hemos hecho otros recintos, afortunadamente, porque hemos hecho varias veces el Foro Sol y también palacios de deportes y lugares muy emblemáticos de la ciudad. Pero sí, tengo muchas ganas de estos shows, van a ser muy especiales y esa cercanía con el público y el sonido, ¿no? de este lugar hacen que estos conciertos sean muy especiales para mí. Hablando ahora del disco que salió hace muy poquito, apenas recientemente este disco, que se supone es el número 14, aunque creo que es el 21 en total. Me puse a hacer cuentas. Sí, yo perdí la cuenta, pero sí que 14 solista, creo, ¿no? Sí, por eso. 14 solista, luego hice discos de colaboraciones con Nacho Vegas, con Andrés Calamaro, con una banda que montamos que se llamaba Bushido, varias cositas, ¿no? Y los discos con Héroes, o sea que son muchos, pero sí, sea el número que sea, es el que toca. Es correcto. Nuevo. Un poco medio yo clavada con esta onda de los números y por eso te lo mencionaba, es que pensaba que hablar del siglo anterior, es que muchos, yo creo que no sé de acá, pero nacimos el siglo anterior, nacimos pues sí, en aquellas décadas, y que tú has vivido 33 años en el siglo anterior. Y que hasta ahora llevas 26 o vas para 26 años de este nuevo siglo, o sea, una mayoría es de aquel siglo. Sí, se puede decir que tenemos muchos el privilegio de haber vivido y haber trabajado en ambos siglos, ¿no? Y eso nos da una perspectiva de qué cosas han cambiado, qué cosas se van diluyendo y perdiendo con el paso del tiempo y hacia dónde parece que nos está llevando este nuevo siglo, ¿no? Y nos permite, bueno, reflexionar sobre cosas que queremos seguir manteniendo y cosas que abrazamos con entusiasmo. Realmente, ¿qué es lo que a ti te mantiene más del siglo anterior? Que dices, eso lo quiero seguir conservando en este siglo. Bueno, yo lo que más echo de menos del siglo anterior son los mapas. Los mapas, ¿no? Yo creo que te permitían, digamos, enfrentarte a los viajes de una manera distinta, ¿no? Yo creo que Internet y el GPS ha llegado un momento en el que
nos deja muy poco margen de error, de pérdida, ¿no? Perdernos en los lugares, encontrar cosas por azar. Todo eso a mí me parecía maravilloso. Yo soy un amante de los viajes y así he hecho muchos viajes, ¿no? Solo teniendo pues un mapa en el que decías, bueno, me meteré por aquí a la derecha a ver qué es lo que ocurre, a ver qué es lo que me encuentro, ¿no? Y aún así, pero sigues haciendo uso de la tecnología para ubicarte. No, yo no soy un hombre de las cavernas y me gusta hablar por Zoom, utilizar el Zoom para hablar con mi madre y de todas estas cosas. Estos, yo creo que adelantos que están muy bien, ¿no? Yo creo que Internet, la información que disponemos a nuestra disposición en Internet es una maravilla. Puedes, si tienes inquietudes, eso es lo más interesante, tener inquietudes previas antes de introducirte en el mundo de la tecnología, tener inquietudes para consultar, ¿no? Y disfrutar de toda esa sabiduría que está ahí, ¿no? Si te interesa saber los discos, las películas, los libros que ha publicado alguien, tienes ese acceso y me parece que eso es fantástico. Ahora también sabemos los peligros y las tonterías, los memes que te encuentras en Internet que pueden hacer un momento simpático, pero también pueden resultar un poco, bueno, un poco interesantes. Sí, que me imagino que son de esas cosas en las que tú estarías en contra de. No, yo no estoy en contra de ¿No? nada. ¿Pero de la tecnología? No estoy en contra de la tecnología. Yo estoy a favor del uso inteligente de las cosas, ¿no? De utilizar la inteligencia de forma previa. Okay. Bien, pues, ¿crees tú que a veces, o que más bien nuestra edad nos puede definir el momento en el que nos encontramos? Y en tu caso, que a lo mejor y con el paso del tiempo, tus vivencias, tu edad, te pueda definir en el resultado, o sea, con los discos que has ido sacando con el paso del tiempo. Bueno, es una muy buena pregunta y creo que la respuesta es que sí, ¿no? Que yo en el fondo hago discos acordes al momento en el que estoy viviendo y que no me importa que eso se note, ¿no? No hago, creo que mi música no es para niños, ¿no? Tampoco es que tengan que tener ahí un aviso parental, ¿no? Para que no se acerquen, pero creo que obviamente el contenido de lo que yo expreso en las canciones, bueno, exigen también unas vivencias. Si se acercan gente de nuevas generaciones, yo les abrazo con mucho entusiasmo, pero claro, mi visión es la de una persona que ha pasado los 50 y que tiene un bagaje y unas experiencias detrás, ¿no? Y de hecho considero, ¿no? que está bien, ¿no? Es interesante el ver la evolución de un artista en diferentes momentos de su vida, cómo ve el mundo y cómo se enfrenta a la experiencia artística. Y de ahí tal vez llegamos a de un siglo anterior, ¿no? Que además posiblemente, ¿será que tiene una consecuencia con cuentas pendientes que puede ser algo así? Totalmente, este disco es, si no hermano, es pariente cercano, ¿no? De cuentas pendientes. Ambos son discos que miran a la música hispana y latinoamericana, con composiciones propias y quería de alguna forma, bueno, enfrentarme al reto de utilizando géneros que me han apasionado y que, bueno, que pertenecen incluso no a mi generación, a generaciones anteriores, ¿no? Que era la música que podía escuchar mis padres o mis abuelos incluso, ¿no? Y asomarme a estos géneros y aprender de ellos e intentar conocer más de cerca
cuáles son esos ritmos, esas armonías, esas melodías tan bellas y hermosas, ¿no? Y a pesar de todo, y como tú durante muchos años lo has dicho, sigues apostando por el rock and roll. Me encanta el rock and roll y creo que de hecho es lo que me corresponde después de este disco, ¿no? Yo creo que este disco cierra una etapa y tengo muchas ganas de meterme a grabar el siguiente, que no sé cuándo será, pero desde luego el siguiente va a ser un disco con las guitarras bien altas. Pues estaremos ahí como al pendiente y ya lo escucharemos, así como ahora hemos escuchado de un siglo anterior, y que me imagino que sobre eso también habrá preguntas de nuestros compañeros de la prensa. Sin embargo, algo que te quería yo comentar y que lo platicábamos un poco hace un momento, es que creo que también esto de las generaciones es muy, muy ambiguo, porque este ejercicio, en mi caso, de haber estado escuchando el disco y tener a mi hija de 16 años y que me dijera que le gustaba lo que estaba escuchando, me dio como mucho gusto sin que le diera yo una referencia, ¿no? Una chica de 16 años. Bueno, eso por de pronto muy agradecido a tu hija. Yo creo que lo fabuloso que tienen las nuevas generaciones es que se enfrentan a la música con muchos menos prejuicios que nosotros, ¿no? Creo que pueden escuchar música de distintos géneros sin ningún tipo de problema, y no solo de distintos géneros, sino de distintas épocas, ¿no? Pueden escuchar música de los 60, pero pueden escuchar incluso música más antigua y que aparezcan en la misma playlist, y que para ellos no son más que canciones y artistas con los que conectan, ¿no? Y eso es fabuloso. Eso para mí es un gran adelanto con respecto a nuestra generación, que yo creo que era, bueno, pues era tenía más prejuicios, ¿no? Incluso dentro del rock and roll, yo creo que había muchas bandas que tenían problema con que de repente alguien escuchara algo distinto, ¿no? Que se acercara al jazz, o que se acercara a la música latina, o que se acercara a la música electrónica. Todo eso se ha superado, yo creo, afortunadamente. ¿Bailas, Enrique? ¿Bailo el qué? ¿Sí? ¿Bailas? No. ¿No? No. Pero es una propuesta. Puede ser, sí, podríamos bailar ahí en el disco del siglo anterior. Hay ritmos que nos hacen bailar, ¿sí? ¿No? Sí, totalmente. Bueno, y en este disco desde luego que los hay, ¿no? Exacto. Sí. Pero no, yo no soy muy bailarín, ¿no? No, bueno, yo ya te iba a sacar ahí a las, ¿no? Bueno, en privado lo hacemos. No sé, bueno, ok. Y al futuro, aunque el disco se llama de un siglo anterior, la gira que vamos a realizar se llama Nuevas Mutaciones. Y a mí me gusta decir que no es la gira del disco. Es una gira que tiene un carácter propio, es una gira en la que vamos a mirar al pasado, y vamos a enfrentarnos a él con los ojos del presente, ¿no? Y puede ser que esa mirada hacia el pasado, en estas mutaciones, en estas transformaciones que van a sufrir las canciones, apunten hacia lugares que espero visitar en el futuro. Me imagino que no estoy respondiendo bien del todo a tu pregunta, pero creo que tu pregunta abarcaba mucho más. ¿Y qué respondo a eso? Lo que sienta el corazón. Bueno, yo, tanto como mago, aunque obviamente todo acto creativo tiene algo de magia, ¿no? Algo de magia en el mejor y en el peor sentido, porque en el fondo realizamos trucos de magia encima del escenario, nada es lo que parece. Y cuando nos bajamos del escenario todos somos más normales y más parecidos a todos ustedes de lo que muchos creen. Entonces,
sí que es cierto que la música tiene es un acto mágico, ¿no? El poder, digamos, poder mostrar a través de canciones sentimientos que muchas veces son difíciles de expresar con palabras. Todo eso de alguna forma tiene truco. Ese truco son las notas de las canciones, ese truco es el ritmo, una melodía bonita, que hacen que lo que en teoría es difícil de explicar con palabras se transforme en algo bello y comprensible para los oídos. Las tres, ¿no? Yo creo que para mí hay dos partes fundamentales en la música. Una que es una expresión personal, una indagación de cómo sientes y una forma de explicación de lo que eres y de lo que tienes dentro. Y hay otra parte que es fundamental para mí, que es la comunicación, ¿no? Con el público, la comunicación, que haya alguien ahí que te escuche y que sienta de una forma más o menos parecida o que, bueno, que te haga sentir menos solo, ¿no? Esos son los dos fundamentos básicos de la música para mí. La voz es una canción que tiene su origen en el problema que tuve hace 3 años con la voz y con el humo del escenario, que me hizo bajarme de la gira y que pensaba que ya, bueno, que nunca más iba a subirme a un escenario. De alguna forma refleja ese momento en versos y en música. Aunque yo creo que en general casi todos los discos tienen el fundamento y la base y la mirada de un músico de rock, ¿no? Incluso discos como Posible y Curso de Levitación, que son los dos discos anteriores, y Greta Garbo, ¿no? Esos discos yo diría que son de rock, ¿no? Estos dos últimos, cierto, yo creo que son discos que se alejan un tanto del rock para mirar a la música de raíz latina e hispana como un paréntesis en mi carrera. O sea, no es el lugar donde me voy a quedar. Pretendo seguir buscando, investigando. Pero me parece imprescindible para mí el no estancarme en un lugar, ¿no? Mirar a todos mis intereses e ir cubriendo etapas y superarlas de alguna manera para avanzar con ese aprendizaje. O sea que no es el rock sigue apareciendo en mis espectáculos en vivo, en todas las giras, y no es algo que yo haya abandonado ni remotamente. Lo que es la gira, hay una mirada a todas mis etapas, ¿no? Entonces, va a haber alguna canción de este disco, pero es una gira que yo diría que, bueno, se puede decir retrospectiva, porque mira todas las etapas, pero también es cierto que los últimos 10 años tienen mucho peso y que hay distintas miradas, pues, a las canciones. Me cuesta un tanto hablar de la gira porque no es fácil de definir. Es una gira que me emociona especialmente precisamente porque no es convencional, tanto a nivel espectáculo como el repertorio que hemos seleccionado, que son canciones, algunas que no cantaba desde hace muchos años, y canciones que son inesperadas y canciones, bueno, pues que no han sido tan interpretadas en mis shows. Entonces hay mucho material muy interesante en esta gira. Está sold out, qué bueno. Acá en el Auditorio Nacional y Puebla. Les iba a intentar convencer para que vinieran, pero parece que ya están convencidos. Bueno, pues ahí para las fechas en Guadalajara. Muy agradecido. Creo que también Guadalajara, no sé si... Queda por ahí una fecha abierta, me parece, un sold out y una abierta. Bueno, pero Guadalajara responde siempre muy bien. Ahí viene. O sea que va a estar fantástico. Y muy agradecido, la verdad, porque
yo no doy por hecho el que las entradas se vendan, no doy por hecho que los discos que publico interesen y estoy muy agradecido al público, ¿no?, que responda de esta manera. ¿Y si te tomas a lo mejor algún tiempo como para ver lo que te dice la gente al respecto, a lo mejor, y lo que opinan en, no sé, en las redes? Bueno, las redes... En las redes hay que andar con mucho cuidado, ¿no? A mí me gusta más escuchar a la gente hablarme cara a cara, ¿no? Eso es lo que más me gusta, es alguien que se acerca y te comenta una experiencia con un disco, una experiencia que tuvo en un concierto, que conoció a su actual mujer, o que ese tipo de cosas a mí me emocionan mucho más que un comentario en redes, que es una cosa así como muy anónima y que no le ves la cara, no sabes muy bien con quién estás hablando, ¿no? Pero al menos he leído algunas cosas muy interesantes y muy buenas de gente que está contenta con el disco, está sorprendida. ¿Sí? Pues, por eso te digo. Pues muchas gracias. Este es un disco en el que he intentado acercarme a las formas de los géneros latinoamericanos, y lo que he intentado es que tuvieran un peso de equilibrio entre lo popular y lo literario, ¿no? Entonces creo que eso ha sido el mayor reto en este disco. Creo que introspectivos al final son todos los discos, ¿no? Haces una mirada hacia el interior de cómo te sientes, cómo sientes el momento que estás viviendo, cómo ves el mundo que te ha tocado vivir en ese periodo. Y no considero que este disco sea especialmente más reflexivo o más introspectivo que otros, pero sí que creo que hay un equilibrio entre lo social y lo personal en este álbum. Porque en realidad en este disco y el anterior, que los dos los he grabado con el mismo equipo, no solo de músicos, sino también de técnicos, incluso de cocineras, todos repetimos, ¿no?, el mismo equipo de personas y el mismo lugar que grabamos en el desierto de los Leones. La forma de buscar a los músicos fue a través de un casting que realizamos con videos que nos iban mandando gente de distintos lugares, y así encontramos a Sebastián Aracena, que es... Bueno, Sebastián, él ha tocado con gente que admiro y quiero mucho, ¿no? Con Mon Laferte, es un músico chileno fabuloso, pero que ha estado aquí afincado en México durante mucho tiempo. Luego, Luri Molina es un músico de jazz, de la escena de jazz de clubs de aquí de la Ciudad de México. Y Johnny Molina es un percusionista excepcional que ha estado tocando con músicos cubanos principalmente, y también aquí en México. Y luego el teclista Jorge Rebenaque pertenece a la formación de Los Santos Inocentes, y Ramón Gacías, que es el coproductor conmigo y también batería, que también estaba en Los Santos Inocentes. Bueno, Ramón ha estado en el Huracán Ambulante y en todos, ha estado en todos lados. Y la verdad es que, siendo que cada uno venía de un lugar distinto, lo que ha sido fascinante es encontrar la química que ha surgido entre los 5 músicos conmigo, ¿no? Esa unión ha sido lo que me ha hecho querer volver a encontrarme con ellos después de 7-8 meses que había pasado desde el disco anterior. Con el disco anterior hicimos una gira con el Huracán Ambulante, siendo que habíamos hecho el disco con estos músicos, y en esta ocasión lo que hacemos es unir músicos del Huracán Ambulante, de Los Santos Inocentes, y también contamos con un nuevo miembro que es José Misagaste, que viene de la gira de Sabina, de Joaquín Sabina. He estado con él 20 años. Entonces hemos montado una nueva banda impresionante de 10 músicos, que es la que va a interpretar todas estas canciones.
La banda de las mutaciones, ¿no? Exactamente. ¿Cómo le vas a llamar ahora? La banda, mira, ahí todavía no hemos pensado. Ok. No sé qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Los santos ambulantes o ¿no? En este territorio del folclore latinoamericano. Entonces, cuando terminé de grabar el disco anterior, que se llamaba Cuentas Pendientes, lo que hice fue meterme en mi estudio a seguir componiendo canciones en las que pudiera investigar en algunos géneros que no habían aparecido en el último álbum, ¿no? Como pues está el tango en el arcén o la zamba en Zamba para olvidar, la canción La Cima, que es una canción que tiene ritmo de chacarera, o adentrarme más en lo cubano de un siglo anterior. Todos estos géneros eran un poco los que me estaban llamando. O sea, mi visión de lo creativo de alguna manera mezcla un foco en el que digamos, pongo la intención, donde quiero llegar, y por otro lado, una buena dosis de trabajo. Me gusta, es lo que siempre me gustó, ¿no? Que es el momento de comunión con el público, el ver las caras de la gente que ha sentido en algún momento cercanía hacia lo que dices en una canción. Eso es lo que más me sigue fascinando, ¿no? De un concierto. Y lo que más me fastidiaba cuando pensé que no me iba a volver a subir a un escenario y que solo podría grabar discos, pensaba que había una parte fundamental que me iba a perder, ¿no? Que es esa ceremonia que realizamos, el público acompañándonos a los músicos. Y lo que menos me gusta, el abuso del teléfono móvil en los conciertos. Fue esa ausencia, ¿no? Durante 10 años de mi lugar favorito para actuar en la Ciudad de México. Y lo siguiente pues fue unas inmensas ganas de que llegue ya el momento de comenzar esa gira y subirme a este escenario con todas estas butacas y este sonido fantástico que se crea aquí encima del escenario, escuchando al público tan cerca y con esta calidad. Yo creo que es uno de los mejores recintos para conciertos del mundo, posiblemente. Tengo muchas ganas de ver cuál es la reacción de los muchachos al escuchar todas estas canciones reinterpretadas con los nuevos arreglos, porque creo que van a sentir sorpresa de repente escuchando algunas, sorpresa escuchando las variaciones que hemos hecho, y a la vez van a sentir que estoy cantando muchas canciones que estaban deseando hace tiempo escuchar y que no había interpretado nunca encima de un escenario, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tengo ganas de escucharles a ellos, a ver qué es lo que piensan, a ver si sienten la misma emoción que nosotros preparándolas. Bueno, hablando con el director del video, él estaba haciendo distintas interpretaciones que no coincidían en absoluto con lo que yo pretendía con la canción, ¿no? Y al final, donde nos encontramos, donde sí que coincidimos los dos, fue en que ahí había una conversación, un diálogo conmigo mismo, ¿no? Una serie de reproches y una serie de conversaciones que establecía con mi yo interior. Entonces él quiso reflejarlo en dos bumburis en la imagen del video. Bueno, es el tercer disco consecutivo que grabo en el Desierto de los Leones y fue un maravilloso descubrimiento. No el Desierto de los Leones, que ya lo conocía en sí mismo, sino este estudio, el Desierto Casa Estudio, que está
como incorporado al bosque, ¿no? Es un lugar fascinante arquitectónicamente y a mí me gustaba mucho quedarme a dormir en el estudio y que los músicos también se pudieran quedar a dormir. Creo que estuvimos en este estudio, estuvimos grabando, creo que fueron apenas 2 semanas, fue súper rápido, de hecho habíamos reservado el estudio por 20 días y lo terminamos mucho antes de lo que creíamos porque iba mucho más rápido, fluía todo muy bien. Y luego estuvimos más adelante mezclando el disco, también ahí en el Desierto de los Leones, pues estaríamos otras 2 semanas. O sea que creo que este disco más o menos en un mes lo terminamos. Bueno, yo siempre he sentido agradecimiento porque una discográfica hace pues casi 40 años tuviera la osadía de gastarse el dinero y meter a Héroes del Silencio dentro de un estudio de grabación, invertir para que hubiera una campaña de marketing o de promoción, ¿no? Para llevarnos a las radios, a los distintos lugares y darnos a conocer. Y luego yo he tenido una relación en general bastante buena con las compañías discográficas. He tenido 2 en mi vida, 2 y media. Y siempre he sentido que hay cosas que es mejor que un artista no haga. Me gusta que haya alguien que esté pensando en cómo hacer para que el disco llegue a ser escuchado o conocido por la gente, ¿no? Que pueda hablar con los medios de comunicación, que piensen, vamos a poner estas imágenes aquí y que yo pueda dedicarme a pensar en las canciones. Entonces, para mí eso es algo que muchas veces se infravalora y se habla con mucha alegría de la autogestión y de, ser independiente. Bueno, independiente si estás en una compañía discográfica más pequeña es al final ser dependiente de una compañía. Entonces, y que esas compañías con las que yo he trabajado me hayan dejado tener una libertad creativa como he tenido siempre, es algo a lo que estoy muy agradecido. Entonces, contrario a lo que es el discurso oficial, yo estoy totalmente a favor de que las compañías discográficas apuesten por los talentos y la gente que nos dedicamos a la música nos podamos dedicar a componer y a pensar en las agutardas y pensar en el sexo de los ángeles y este tipo de cosas para ofrecerles canciones, ¿no? En vez de estar pensando en cómo hacer una campaña de marketing o cómo hacer los números y tener cajas de discos debajo de la cama y todo eso, ¿no? No sé si me he explicado muy bien, pero estoy muy agradecido a que me hayan permitido tener la vida artística que he tenido. Y esto es por parte del público, por supuesto, los primeros, y los segundos, una compañía discográfica que apostó y gastó el dinero para que yo grabara. Y, ¿sabes? Espera. Hay una frase que dijiste, nos han quitado tanto que ya le perdimos el miedo, ¿no? Bueno, esta es una canción, obviamente, que mira lo social, ¿no? Y que en realidad yo no soy tan pesimista como el título de la canción. Eso. Pero sí que es cierto que siento muy a menudo que se nos intenta enfrentar los unos a los otros, ¿no? Los de izquierda con los de derecha, los de más allá con los de más acá. Y yo siempre he considerado que el enfrentamiento es siempre con los de arriba, ¿no? Y que todos en realidad tenemos más en común y pasamos y sufrimos las mismas políticas que afectan al pueblo, ¿no? Entonces, esta canción de alguna manera es ese sentimiento de,
Si hay que buscar un enemigo, no lo busquemos a nuestro lado, busquémoslo arriba. Pues Enrique, creo que estamos muy agradecidos de tenerte acá, muy contentos, ¿no? Aparte de la salida de este disco, porque después de la pandemia y todo lo que ha pasado, has estado escribiendo canciones y van 5 discos en... Sí, como si se fuera a acabar el mundo. Algo así por el estilo. Me imagino que tendrás entonces algo por pronto más allá. Bueno, yo no sé si me dejarán, pero estoy ya avanzando mucho en el nuevo disco, por eso puedo afirmar que es un disco que mira más al rock, ¿no? Okay. El disco que viene, y estoy, bueno, con muchas ganas de ofrecerles esas nuevas canciones, pero eso será, pues no sé si dentro de un año o de un año y medio o de 2. Pues estaremos ahí al pendiente entonces, muy agradecidos de tenerte acá y muy pronto aquí en el Auditorio Nacional. Sí, aquí les espero a todos, por favor. ¿Se van a hacer las fotos aquí? Entonces, ¿fotos? Adelante.